Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy. Entonces, eh, pues la última vez que tuvimos clase, habíamos comenzado a ver para qué nos sirven las operaciones dentro del espacio vectorial. Y pues comenzamos a ver lo que es la combinación lineal. Entonces, con la combinación lineal, pues nos dimos cuenta que podemos aplicar la suma vectorial, la multiplicación por un escalar y con ellas pues podemos generar varios vectores. Eh, Nos dimos cuenta que los sistemas de ecuaciones lineales están relacionados con las combinaciones lineales y por esa circunstancia es que podemos plantear un vector como combinación lineal de otros, conociendo esos vectores con los cuales hacemos la combinación lineal y desconociendo los escalares. Eso pues nos arroja el sistema de ecuaciones lineales. De acuerdo al tipo de sistema, pues puede tener o no solución la combinación lineal. Y nos habíamos quedado en esto último. Teníamos la pregunta de qué vectores de R3 son combinación lineal de estos tres, de este conjunto de vectores. Entonces, pues lo que necesitamos plantear de inicio es una combinación lineal como esta. Y entonces preguntarnos, a ver, no sabemos qué vectores de R3 pueden expresarse como combinación lineal de los elementos de este conjunto. Pues entonces simplemente asumimos que la combinación lineal de alfa por el primer vector más beta por el segundo más gamma por el tercero, pues me va a devolver un vector de R3 XYZ. Si no sé qué tipo de vectores puedo hacer combinación lineal con estos, pues lo hago de manera genérica, que en este caso pues vendría siendo una terna ordenada XYZ. Si tuviese un polinomio, que el conjunto B estuviese formado por polinomios, pues lo igualo, la combinación, a un polinomio de la forma ax cuadrada más bx más c, o si tenemos trabajando un conjunto de matrices, pues igualamos a una matriz del orden que tengamos el conjunto. Entonces, para no complicarnos, pues no sabemos cuáles son estos vectores, pues que es un vector genérico, x, y, z. Bien, con base en esto, recordemos lo que habíamos dicho. Si esta combinación lineal me devuelve un sistema de ecuaciones lineales compatible, no importa si es determinado o indeterminado, no importa si tiene una o múltiples soluciones. Aquí lo que nos interesa es que sea compatible. Este tipo de sistemas nos devuelven que existe la combinación lineal. Si por otro lado tenemos un sistema de ecuaciones incompatible, pues eso quiere decir que no existe la combinación lineal. Bien, con base en esto, pues vamos a tratar de manejar este sistema de ecuaciones para que podamos obtener la naturaleza del sistema de ecuaciones que se va a plantear. Entonces, aquí pues no es otra cosa más que resolver un sistema de ecuaciones lineales tal cual como ustedes aprendieron en su curso de álgebra.
lo más conveniente en este caso es trabajar con el escalonamiento. Existen muchos otros métodos para resolver los sistemas de ecuaciones lineales, pero el particular caso que se nos está presentando en este momento es más conveniente que utilicemos las transformaciones. Con eso vamos a, aparte de tener orden, vamos a poder establecer de mejor forma qué es lo que está sucediendo con estos vectores y con el vector XYZ, el vector que me está representando a R3. Bueno, entonces, nada más recordando, vimos que para encontrar el sistema de ecuaciones lineales, pues lo que debemos hacer es aplicar la multiplicación por un escalar y la suma de vectores para encontrar el sistema de ecuaciones. Y que podríamos pasar directamente de la combinación lineal al sistema de ecuaciones únicamente colocando los coeficientes de los vectores en forma de columna. Bueno, entonces, si yo tengo la primera columna o el primer vector 4 menos 3, 1, la matriz que me representa el sistema de ecuaciones tiene como primera columna pues menos 4 menos 3, 1. La segunda columna pues sería 2 menos 1, 1. La tercera sería el tercer vector y la última columna pues es x, y, z. Y con esto pues tenemos la matriz que nos representa al sistema de ecuaciones lineales. Entonces pues aquí nada más les reitero la forma de construir aquí la matriz pues viene de aplicar la suma y la multiplicación por un escalar a la combinación lineal y reducir los términos para que podamos colocar lo que vendrían siendo los coeficientes del sistema de ecuaciones lineales. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer a continuación es investigar qué pasa con este sistema de ecuaciones lineales que tenemos aquí representado mediante esta matriz y saber si existe o no existe solución. Si existe solución, eso quiere decir que estos tres vectores pueden hacer combinación lineal a cualquier vector de R3. Si no existe solución, si resulta que el sistema es incompatible, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Porque en algunos casos podría existir y en otros casos no podría existir. Entonces, le bajo solo un poco. Y la primera transformación elemental, solo para tener un pivote 1, en realidad podemos escalonar hacia arriba, hacia abajo, comenzando por la columna, la primera columna o la segunda o la tercera, no importa, pero pues nada más para llevar un poco de orden. Lo que voy a hacer es intercambiar el renglón 3 con el renglón 1. El otro pues lo voy a dejar fijo. Y el primer renglón, pues ese a partir de este momento lo voy a dejar fijo porque con ese es con el que voy a escalonar el resto. Entonces, con base en esto, puedo multiplicar por 3 el primer renglón y sumarlo con el segundo. De tal forma que me quedaría 3 por 1, 3 menos 3 pues es 0. 3 por 1, 3 menos 1 es 2. 3 por 2, 6 menos 3, 3. Y 3 por z más y. Es importante que manejemos la última columna, porque esa es la que en esencia nos va a indicar qué es lo que está sucediendo con la combinación lineal, si existe o no existe la solución.
Entonces, recordemos que la transformación elemental que acabamos de aplicar es 3 veces el primer renglón y le sumo el segundo renglón. Si ahora aplico la transformación elemental menos 4 veces el primer renglón más el tercer renglón, pues me quedaría menos 4 por 1, menos 4, más 4, 0. Menos 4 por 1, menos 4, más 2, menos 2. Menos 4 por 2, menos 8, más 5, menos 3. Y la última es menos 4 por z, más x. Bueno, hasta aquí pues tenemos el escalonamiento, ya logramos el primer escalón. Y pues podemos continuar. De hecho, aquí ustedes ya pueden darse cuenta que las primeras 3 columnas en el último renglón se van a anular. Porque lo que puedo hacer es el renglón 2, le sumo el renglón 3 y sustituyo el renglón 3. Estas pues se van a quedar tal cual. Y entonces, si sumo renglón 1 más el renglón 2 más renglón 3, sustituyendo el renglón 3, este 0, este 0, este 0, 3z menos 4z, pues me queda menos z, más x, más y. Voy a poner aquí de que ya no me alcanzó el espacio. O es más, para que me alcance voy a mover esto. Y nada más para tenerlo completo. Esta parte lo voy a reescribir para que no me quede así tan encimado. Este es 3z más y y aquí me quedaba menos z más x más y. Bien, a ver, recordemos que esta parte son los coeficientes del sistema de ecuaciones. Y la parte de acá, todo lo que tiene las variables, pues nos representa el término independiente. Aquí ustedes pueden observar que en el último renglón se obtiene una ecuación degenerada. Porque tendré aquí, si lo paso a su equivalente en ecuaciones lineales, tendría que 0 alfa más 0 beta más 0 gamma, pues es igual a menos z más x más y. Y díganme si eso es posible, considerando que x, y, z viene del vector de R3 y R3 pues puede ser cualquier vector en el cubo coordenado. ¿Ustedes creen que sea posible eso de 0 alfa más 0 beta más 0 gamma igual a algo que no es 0? Exacto, no es posible. Eso quiere decir que tenemos aquí un sistema de ecuaciones incompatible. Por lo tanto, de inicio, no existe la combinación lineal que planteamos acá arriba. Aquí podemos sacar una conclusión, porque de hecho podemos sacar dos. La primera es esta. El sistema de ecuaciones que acabamos de escalonar es incompatible. Por lo tanto, no va a existir como tal la combinación lineal.
Bien, entonces de inicio podemos decir, no existe la combinación lineal. Y en consecuencia, los vectores de R3, cualquier vector de R3, no puede ser generado, no puede ser combinación lineal por el conjunto de vectores que tenemos. Entonces, si me regreso un poquito, ahora vuelvo aquí abajo, me regreso aquí a la pregunta que dice, ¿qué vectores de R3 son combinación lineal de estos? Parcialmente debo decir que los vectores de R3 en general no son combinación lineal de estos tres que se encuentran en el conjunto B. Y digo parcialmente porque recuerden que X, Y, Z pues son variables a final de cuentas, no los conocemos, me representan un vector en términos genéricos, pero no me representan vectores en términos específicos, ¿sí? Entonces, la primera conclusión es esta. La segunda conclusión la voy a sacar a partir de la siguiente pregunta. Nada más me espero un momento en lo que terminan de anotar. ¿Hasta aquí no tienen algún comentario o alguna pregunta? Bien. Cuando el sistema es compatible, lo que encontramos es que la combinación lineal existe. Y como la combinación lineal existe en este sistema de ecuaciones con solución, pues eso quiere decir que cualquier vector de los que estemos planteando en la combinación lineal original, en esta, pues puede satisfacerla, puede satisfacer como tal la combinación lineal. Ni nada. ¿Algo más que deseen comentar? Bueno, a ver, le bajo. Hasta aquí. La segunda conclusión que vamos a sacar de aquí tiene que ver con esta pregunta. Si X, Y, Z, el vector del cual le estamos aplicando la combinación lineal, es genérico, o sea, me representa a cualquier vector dentro de R3. Aquí voy a poner en orden las variables. Y la ecuación degenerada que acabamos de encontrar del escalonamiento del sistema de ecuaciones matriciales es esto: 0 alfa más 0 beta más 0 gamma igual a x más y menos z. La pregunta que les hago es, ¿existe alguna manera de hacer compatible al sistema de ecuaciones?
¿Ustedes qué piensan? Si x, y, z es un vector genérico y 0 alfa más 0 beta más 0 gamma igual a x más y menos z, ¿existe una manera de hacer compatible al sistema de ecuaciones que acabamos de escalonar? Ajá, exactamente. Este nos va a indicar una cuestión más específica respecto al vector x, y, z. X, y, z es genérico para cualquier vector de R3. Pero con esta ecuación degenerada nos están dando una condición la cual podemos tomar para que el sistema de ecuaciones lineales tenga solución. Si yo escribo la ecuación en lugar de 0 alfa más 0 beta más 0 gamma igual a x más y menos z, la escribo directamente como 0 igual a x más y menos z, dense cuenta que lo que tengo aquí, si nos vamos a la parte geométrica, es la ecuación cartesiana de un plano. ¿Recuerdan lo que habíamos dicho en subespacios sobre la interpretación geométrica? ¿Qué habíamos dicho? Exacto, exactamente. Entonces, lo que tengo aquí es la ecuación de un plano. Observen que el término independiente es 0. Por lo tanto, esto contiene al origen. Eso quiere decir que con esta condición que acabamos de encontrar, lo que estamos haciendo es obtener un subespacio vectorial. Entonces, aquí tengo un subespacio. Si forzamos a que x más y menos z sea igual a 0, encontramos la condición de un subespacio. De inicio habíamos partido de x, y, z de manera genérica y entonces asumimos, a ver, vamos a ver si con estos tres vectores puedo plantear una combinación lineal hacia cualquier vector del espacio vectorial R3, X, Y, Z. Llegamos a que tenemos un sistema sin solución, entonces nuestra combinación lineal hacia cualquier vector de R3 no es correcta. Pero si nosotros forzamos a la ecuación degenerada a ser la condición de un subespacio, entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Suponiendo que yo tengo aquí los tres vectores de manera genérica, U, V, W, así les llamaríamos esos tres vectores. Suponiendo que tengo aquí el espacio vectorial R3. Bueno, pues resulta que U, V y W no me pueden generar este espacio vectorial R3. Sin embargo, sí me podrían generar este subespacio vectorial, que nada más lo voy a representar por la condición. Estos tres, U, V y W, se van a encontrar aquí adentro, dentro del subespacio. Entonces, la interpretación que estamos haciendo
de este sistema de ecuaciones lineales que viene de la combinación lineal es el siguiente. Con estos tres vectores no puedo generar cualquier combinación lineal en R3. Por ejemplo, si yo tengo un vector por acá, pues no lo puedo alcanzar con un V y W porque esos vectores se encuentran aquí en este subespacio. Entonces, es imposible que mediante combinación lineal yo pueda alcanzar ese vector X que acabo de poner aquí. Sin embargo, dentro del subespacio yo puedo poner otro vector, por ejemplo, aquí un vector M. O es más, lo voy a poner afuera para que se note. Yo puedo tener un vector M que también está contenido aquí en el subespacio. Entonces, como estos tres vectores se van a encontrar dentro del subespacio, pues resulta que M, que también está dentro del subespacio, sí lo puedo alcanzar mediante combinaciones lineales. Eso lo podemos hacer cuando tomamos la ecuación degenerada y la forzamos a que tenga solución. ¿Y cómo lo hacemos? Pues directamente el término que es diferente de 0, x más y menos z, en el escalonamiento, lo igualamos a 0. Y eso viene directamente de plantear pues, como tal la ecuación degenerada. 0 alfa más 0 beta más 0 gamma es igual a x más y menos z. Y eso pues viene del escalonamiento en el último renglón de la matriz que me representa el sistema de ecuaciones. Entonces, la respuesta... Ah, sí, ya acabo de ver. A ver, nuevamente. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿existe una manera de hacer compatible el sistema de ecuaciones lineales? Es sí. Y es tomando la ecuación degenerada. X más y menos z es igual a 0. Eso me va a generar un subespacio. Y entonces obtenemos la siguiente conclusión. Y es los vectores de B no hacen combinación lineal con cualquier vector de R3. Pero sí lo hacen con vectores del subespacio que tiene esta condición. En este caso, pues como encontramos que el sistema de ecuaciones lineales que viene de la combinación es incompatible, lo forzamos a que tuviese solución, tomando la ecuación degenerada y estableciéndola como condición de un subespacio. Con eso vamos a extender lo que vendría siendo la conclusión de hace rato. Ok, es un sistema sin solución y no puedo generar cualquier vector de R3. Pero si tomo la ecuación degenerada y la fuerzo a que sea la condición de un subespacio vectorial, entonces esa combinación lineal sí me va a generar vectores que cumplan con esto, que cumplan con que pertenezcan al
subespacio vectorial, que cumple con 0 igual a x más y menos z. Esta es una conclusión importante, porque eso quiere decir que, pues no importa qué conjunto de vectores tenga, siempre tomando los escalares, tomando las operaciones dentro que definimos a lo largo de este tema, la suma de vectores y la multiplicación por un escalar, por lo que siempre voy a tener es que si no puedo generar cualquier vector mediante combinación lineal, pues puedo hacer la generación de un subespacio. Y aquí ya estoy utilizando la palabra generación, pues porque con estos tres vectores podemos alcanzar cualquiera que se encuentre en el subespacio que acabamos de definir. Ahora, geométricamente, ¿cómo veo eso? Indíquenme si me puedo pasar a GeoGebra. Bien, a ver, ahí estoy en GeoGebra. Aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner el plano que nos acaba de dar, la ecuación cartesiana del plano, la de x más y menos z, esto es igual a 0. Bueno, aquí tengo el plano. Y vean lo que voy a hacer. Voy a poner cada uno de los vectores que están en nuestro conjunto B. El primer vector, que es u, 4 menos 3, 1. Observen que ese vector se encuentra justo encima del plano. Está sobre el plano. Es decir, este vector pertenece a este plano. Voy a poner los otros dos directamente. V, que es 2 menos 1, 1. Y W, que es 5 menos 3, 2. Ahí. 5 menos 3, 2. Bien, voy a ocultar los ejes coordenados. Ahí tengo los tres vectores. Y observen cómo los tres se encuentran sobre el plano. Aquí ustedes pueden observar que estos tres vectores, ninguno abandona esta superficie. Eso quiere decir que si yo pongo, por ejemplo, el vector, no sé, se me ocurre m igual a 4, 0, 0. Vean cómo el vector m sale del plano. Pues con estos tres vectores nunca voy a poder alcanzar mediante combinación lineal a m. Porque estos tres vectores se encuentran sobre el plano. No puedo de ninguna forma alcanzar al vector m mediante combinación lineal. En cambio, si yo tengo al vector n igual a, no sé, menos 4, 5, 1, vean que ese segundo vector n, pues se encuentra sobre el plano, y entonces mediante combinación lineal sí puedo alcanzar a n utilizando los vectores u, v y w. Lo que estamos haciendo aquí con la combinación lineal geométricamente es lo que ustedes hicieron en su curso de cálculo y geometría analítica, para saber si un punto pertenece o no a un plano. Lo que hacemos es lo siguiente. Si recuerdan la ecuación vectorial del plano, pues era una combinación lineal de esta forma. Un punto inicial más t veces un vector u más v veces más s veces un vector v. Yo quiero saber si el punto Q
pertenece o no al plano. En cálculo y geometría analítica lo que hacían es, pues las coordenadas de Q las evalúo en la ecuación cartesiana del plano. Si se satisface la ecuación, pues significa que sí pertenece. Si me voy a la parte de la ecuación vectorial del plano, pues lo que hacemos era, Q tendría que ser igual al punto P0 más T veces U más S veces V. ¿Cuál era la diferencia? Pues arriba ya teníamos la ecuación y pues ya no había ningún problema. Sustituíamos las coordenadas y con eso ya teníamos listo. En la de abajo tendríamos que resolver un sistema de ecuaciones lineales para determinar cuánto valen T y S. Pues es lo mismo que acabamos de hacer hace un ratito. Como esta es una combinación lineal, pues me devuelve un sistema de ecuaciones lineales. Si ese sistema de ecuaciones lineales tiene solución, significa que el punto Q pertenece al plano. Si no tiene solución, significa que el punto Q está fuera de ese plano. Aquí lo que hicimos fue, a partir del conjunto de vectores, determinamos cuáles son los elementos que pueden alcanzarse mediante combinación lineal, y eso lo hicimos al encontrar esta condición. En términos de cálculo y geometría analítica, lo que hicieron en ese momento es determinar si un punto del plano era combinación lineal de la ecuación cartesiana, de la ecuación vectorial del plano. Si era así, eso quería decir que se va a satisfacer la ecuación cartesiana porque es la condición que me establece el subespacio que está representado por el plano. Entonces, esta parte es similar a eso que vieron en cálculo y geometría analítica, aunque ya lo podemos extender a cualquier espacio vectorial, a matrices, polinomios, funciones, lo que ustedes quieran. Esa parte de saber si un punto pertenece o no a un plano es saber qué vectores pueden ser generados mediante vectores conocidos, en este caso, pues mediante los vectores directores del plano. Entonces, el conjunto B, aquí ya lo voy a escribir completo, (4 menos 3, 1, 2 menos 1, 1, y 5 menos 3, 2. Es lo que le vamos a llamar el conjunto generador de un subespacio. Lo vimos hace un momento. Cada uno de los vectores de estos tres que están aquí se encuentran sobre un plano que está definido a partir de esta ecuación cartesiana. Entonces, si estos tres se encuentran sobre un plano, y de hecho cuando ustedes lo vieron, no son vectores colineales, eso quiere decir que pueden generar el plano. Por eso es que le llamamos el conjunto generador, en este caso de un subespacio, que geométricamente es un plano. La condición de ese subespacio
pues es 0 igual a x más y menos z. Y entonces, aquí yo puedo ya escribir de manera formal lo que vendría siendo el subespacio. Lo voy a escribir como L y entre paréntesis B. L de B. En un momento les digo qué significa esa notación L de B. L de B son todos los vectores x, y, z, tales que x más y menos z es igual a 0, tomando en cuenta que x, y y z pertenecen al conjunto de los números reales. Este que tengo aquí en color verde es lo que le voy a llamar el subespacio generado por B. Geométricamente, lo que esto me representaría es el plano cuyos vectores directores se encuentran en el conjunto B. Hasta aquí, ¿tienen algún comentario o alguna duda? ¿Qué pasó? Ajá, exactamente. No, sí, exactamente. Cuando armemos una combinación lineal que como tal no exista, lo que podemos decir es, esa combinación lineal no me genera cualquier vector de un espacio vectorial, pero sí me genera a un subespacio. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? ¿Qué pasó? Sí, exactamente. Cuando tenemos el sistema que sí tiene solución, entonces sí podemos decir, se genera todo el espacio vectorial. Si en esta última ecuación degenerada, lo voy a subir, en lugar de tener un 0, aquí nos hubiese dado, por ejemplo, un 1, ay, creo que no lo veo bien. A ver, déjenme le pongo otro color. Ahí se alcanza a ver. Bueno, si al momento de escalonar esta ecuación degenerada no hubiese existido, que nos hubiese quedado un 1, esta no existiría como tal, pues resulta que el sistema es compatible. Y como es compatible, eso quiere decir que con combinación lineal de estos tres vectores, yo puedo alcanzar cualquiera del espacio vectorial R3, porque es el que estamos planteando aquí. De manera genérica puedo alcanzar cualquier vector x, y, z, que pues obviamente pertenece a R3. Entonces, un sistema de ecuaciones lineales compatible me va a indicar que se está generando todo un espacio vectorial. De nada. ¿Algo más que tengan en mente, que deseen preguntar?
Bueno, vale. Pues a ver, vamos a ver otro conjunto. Voy a cambiarlo por otro tipo de espacio vectorial y vamos a ver qué es lo que va a suceder. Y con base en eso, pues vamos a ver qué características pueden o no pueden cumplirse con este espacio vectorial. Para que veamos al final un conjunto de funciones, bueno, después de este ejemplo, un conjunto de funciones, porque esas las vamos a tratar un poquito diferente. Por el hecho de que, como les comenté desde la semana pasada, las funciones siguen todos estos principios de la álgebra lineal, pero hay que manejarlas de manera algebraica un poco con más cuidado. Bueno, entonces, voy a obtener el conjunto siguiente. El conjunto G, que tiene las siguientes matrices. Este es el conjunto G con estas tres matrices. Y aquí la pregunta es, ¿qué subespacio genera el conjunto G? Aquí podemos observar que la naturaleza de estas matrices pues es matrices cuadradas de orden 2 con elementos reales. No existen elementos complejos, entonces no podemos asumir que estas matrices estén en un espacio vectorial complejo, entonces debe ser espacio vectorial real, precisamente por la naturaleza de sus elementos. Entonces, tengo matrices cuadradas de orden 2 con elementos reales. ¿Qué subespacio genera el conjunto G? A ver, aquí tienen, eh, viendo el conjunto, ¿se les forma alguna idea del subespacio que se genera? ¿O quién sabe? Bueno, pues vamos a investigar cuál es el subespacio generado por este conjunto G. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es aplicar la combinación lineal. Ya vimos cómo pasar de ternas ordenadas, de la combinación lineal de ternas ordenadas a la matriz escalonar directamente. Con polinomios es exactamente lo mismo. De hecho, las explicaciones que les he dado a ustedes en el grupo siguiente lo he hecho con polinomios, entonces para que puedan revisar el video correspondiente ahí en YouTube. Lo que no hemos visto es qué sucede con las matrices. Con las matrices es algo similar, pero pues, como son cuadradas no sabemos cuál vendría siendo el orden. Entonces, lo que voy a hacer es armar la combinación lineal paso a paso y ya después vemos cómo pasar de esa combinación lineal de matrices a la matriz de coeficientes directamente. Entonces, la combinación lineal con estas matrices es esta.
Y pues como la naturaleza es matrices de orden 2 con elementos reales, pues me voy a inventar una matriz de orden 2 con elementos reales. De esta forma, o sea, no hay que darle muchas vueltas al asunto. Lo que hacemos es plantear directamente una matriz A, B, C, D, orden 2, elementos reales, y con eso ya tenemos armada la combinación lineal para saber cuál es el subespacio que se genera. Pues a ver, aplico la multiplicación por un escalar. Entonces la primera matriz por su escalar es esta. Más la segunda matriz por su escalar es esta. Más la tercera matriz por su escalar es esta. Y hago la suma. Me queda menos 3 alfa más beta, más 3 gamma, alfa más 2 beta, alfa más 2 beta, y 2 alfa más beta, menos gamma. Y esto sigue siendo igual a B, C, D. Y por igualdad entre matrices, pues esto me queda como menos 3 alfa más beta más 3 gamma. Esto es igual a alfa más 2 beta es igual a B. Alfa más 2 beta, esto es igual a C. Y por último, pues 2 alfa más beta menos gamma, esto es igual a D. Si este sistema de ecuaciones lo paso a la matriz de coeficientes, pues me queda menos 3, 1, 1, 2. 1, 2, 2, 1. 3, 0, 0, menos 1. Y A, B, C, D. Bueno, entonces, al momento de aplicar la suma vectorial, la multiplicación por un escalar, plantear el sistema de ecuaciones y obtener aquí lo que tenemos ya como matriz de coeficientes, observen cómo pueden pasar rápidamente de una combinación lineal de matrices a la matriz de coeficientes que deben escalonar. El primer renglón pues se encuentra en la parte superior de la columna y el segundo renglón pues es la parte inferior de esa misma columna. Entonces, así podemos pasar rápidamente del sistema de ecuación de la combinación lineal con matrices a la matriz de coeficientes del sistema de ecuaciones lineales. Sin necesidad de estar armando todo este proceso de multiplico por el escalar y luego sumo y luego comparo. Pues ya tengo el sistema de ecuaciones lineales por acá. Lo paso a matriz y ya con ese trabajamos. Entonces aquí directamente pues podemos observar que al colocar en orden los coeficientes del primer renglón como columna y después del siguiente renglón como columna, y si tuviese más renglones la matriz, pues nos vamos de esa forma, ¿sí? Ahora, recuerden que armar la matriz de coeficientes del sistema que van a escalonar, pues es esta forma única y exclusivamente es para que no trabajen mucho, para que se ahorren toda esta escritura, que ya sabemos de dónde viene a final de cuentas, de aplicar las operaciones en el espacio vectorial. ¿Hasta aquí tienen algún comentario, alguna duda?
Sí, tengo la matriz original. Entonces, el primer renglón lo pongo en la parte superior de la columna, el siguiente renglón inmediatamente debajo. Si hay un tercer renglón, pues es el siguiente que voy a poner como columna y así sucesivamente. Todo siempre sobre la misma columna. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? Bueno, pues vamos a escalonar el sistema. Aquí lo que voy a hacer es directamente la primera transformación elemental, que es intercambiar el renglón 1 con el renglón 2. Nada más para tener un pivote 1. Bien, entonces aquí ya tengo la primera transformación, solo intercambié renglón 1 con renglón 2. Y pues puedo comenzar a escalonar. Entonces, tomo 3 veces el renglón 1 más el renglón 2. El renglón 1 pues se nos va a quedar fijo, porque es el que vamos a utilizar para escalonar en la primera fase. Entonces, 3 veces renglón 1 más renglón 2. Aquí nos queda 0. 3 por 2, 6 más 1, 7. 3 por 0, 0. Más 3, 3. 3 por B más A. Ahora, renglón 1 menos renglón 3 sustituye el renglón 3. Aquí nos queda 0, 0, 0 y B menos C. Ahí ya tenemos una ecuación degenerada. Ahora, no importa que ya al primer paso obtengan una ecuación degenerada. Debemos escalonar completamente la matriz para tener el proceso completo. La matriz debe estar completamente escalonada siempre. Y ahora hago 2 veces el renglón, menos 2 veces el renglón 1, le sumo el renglón 2, el renglón 2, el renglón 4, y me queda menos 2 por 1, menos 2, más 2, 0. Menos 2 por 2, menos 3, más 1, menos 3, menos 4, más 1, menos 3. Menos 2 por 0, 0. Menos 1, pues es menos 1. Y menos 2 por B más D. Y así quedó, ¿no? ¿Sí está bien? ¿No hay algún error? Bueno. Pues a ver, ¿qué pasó? Pues para tener aquí un pivote 1. Solo por eso. Sí, no es necesario. Ni nada. Bueno,
Voy a aplicar ahora otra transformación elemental. Nada más que aquí no la voy a aplicar directamente como tienen la costumbre. De que, pues que me quede completamente escalonado. Les voy a decir por qué. El objetivo de esto es encontrar todas las ecuaciones degeneradas posibles. Entonces, observen lo que voy a hacer. Primero voy a intercambiar el renglón 3 con el renglón 4, debido a que en el renglón 3 es donde se encuentra la ecuación degenerada. Entonces aquí abajo me queda 0, 0, 0, b menos c. Bien, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a multiplicar el renglón 3 por 2 y lo voy a sumar con el renglón 2 para sustituir ese renglón 2. Lo voy a hacer en sucio para que ustedes vean qué es lo que va a suceder. 0, 7, 3, a más 3b. Entonces, multiplico el renglón 2 por 2. El renglón 2. El renglón 3 por 2. Me queda 0, menos 6, menos 2, menos 4b, más 2d. Entonces el renglón 3 multiplicado por 2. Sumo con el renglón 3 para sustituir ese renglón 3. Y me queda 0, 1, 1, a 3b menos 4b, pues es menos b, más 2d. Nada más déjenme pongo un poquito más a la izquierda para que me alcance nada más el espacio. Entonces aquí va más 2d. Y pues el renglón 3 se queda tal cual. Y este también se queda tal cual. Bien. Ahora, vean la utilidad de realizar este paso extra. Digo, tradicionalmente lo que a veces llegan a hacer es, pues multiplico este renglón por 3 y este renglón por 7. Sí, está bien, no hay ningún problema. Sin embargo, eso se nos va a complicar porque de este lado tenemos variables. Entonces, desde mi punto de vista, es solamente un consejo. Si ustedes quieren seguirlo adelante, si no quieren seguirlo, pues está bien, no hay ningún problema. Esta transformación elemental extra lo hice precisamente para tener un pivote 1. Y con eso, pues no tenga que estar manejando varias cantidades aquí con A, B y 2D, porque es más difícil aplicar transformaciones elementales con las variables que con los números tal cual. Entonces, es un paso extra, sí, pero nos crea el menor esfuerzo posible al momento de escalonar una matriz, porque pues, tenemos más comodidad manejando pivotes 1 que manejando pivotes 7 o pivotes menos 3 o pivotes 2, no sé. Incluso es una alternativa a dividir entre 7 el renglón 2, dividir entre 3 el renglón 3 y después sumamos, porque entonces ahí caemos en fracciones. Que siendo sincero, pues a mí para escalonar no me gusta manejar fracciones. Cuando ya no se puede, pues ni modo, se tiene que hacer.
Pero si podemos evitar las fracciones para seguir trabajando con enteros, pues mejor, ¿sí? Y pues aquí voy a tener la última transformación elemental. Bien, lo que tengo es el renglón 2 multiplicado por 3 más el renglón 3. Este se sigue quedando 0. 3 por 1, 3. Menos 3, 0. 3 por 1, 3. Menos 1, 2. 3 por A menos B más 2D. Pues nos queda 3A menos 3B más 6D. Al multiplicar esta por 3. Más menos 2B más D. Pues entonces nos quedaría 3A menos 5B más 7D. Y abajo nos queda la única ecuación degenerada que encontramos al momento. Y ya tenemos lista nuestra matriz escalonada. Recuerden, siempre escalonen la matriz hasta el máximo. Hasta que ya la tengan completamente escalonada, ahí se detienen y comienzan a analizar qué es lo que sucede. Bueno. A ver, voy a tomar entonces esta, que es la ecuación degenerada. De tal forma que para que este sistema tenga solución, debo forzar a que ese término b menos c sea igual a 0. Considerando eso, que vendría siendo la ecuación degenerada como tal, esta, observen que el resto de la matriz ya me representaría un sistema con solución. Y eso querría decir que ya satisface a todas las matrices, esa combinación lineal satisface a todas las matrices que cumplan con esta condición, que b menos c sea igual a 0. Entonces, con esto hemos encontrado cuál es el subespacio que generan estas tres matrices del inicio. Este conjunto G que comenzamos a analizar, ¿qué pasó? ¿En qué orden se escalona? Pues en sí no hay ningún orden de escalonar. De preferencia lo que hacemos es esta parte que sea nuestro primer escalón. Es más, lo voy a poner aquí abajo. Estos elementos, abajo del elemento renglón 1, columna 1, pues es nuestro primer escalón. Nos bajamos de renglón, nos pasamos a la siguiente columna y entonces en el siguiente elemento tendríamos el siguiente escalón y así nos vamos. Bajamos de renglón y al siguiente elemento que no sea 0 es el que usamos como pivote. De nada. Ah, sí. Esta ecuación degenerada nos está indicando que el conjunto de estas tres matrices, este que tengo aquí encuadrado, es esta condición, que viene de la combinación lineal de esas tres matrices, es la condición del subespacio vectorial que esas tres matrices generan. Ah, ya se me acabó el espacio. Bueno, aquí les pongo. En otras palabras, G, porque así le puse al conjunto de las matrices, genera el subespacio y aquí nada más les pregunto, ¿les puedo borrar? Nada más voy a copiar esta parte del ejercicio completo, del ejemplo completo, y lo demás les puedo borrar.
Aquí está esto y ahora sí le continúo. G genera el subespacio de matrices L de G y que contiene todas las matrices A, B, C, D, porque todas esas matrices pues fueron de la que partimos, A, B, C, D. Tales que cumplen que B menos C es igual a 0. Y pues A, B, C y D vienen siendo números reales. Entonces, esto es lo último que había comentado. Esta ecuación degenerada B menos C igual a 0 es la condición del subespacio que es generado por el conjunto de matrices G del cual partimos, que es el que tenemos aquí arriba. Ahora, pues esta condición la pueden sustituir aquí en la matriz, no hay ningún problema. Por ejemplo, sustituyo C. Despejando C, pues obtenemos de esta ecuación que B es igual a C. Entonces, si despejo C y la sustituyo aquí, pues me quedan matrices de esta forma, tal que A, B y D pertenece a los reales. Y si ustedes observan el conjunto de matrices, pues ya lo tengo aquí copiado. ¿Para qué lo vuelvo a copiar? Ay, me fui muy abajo. Aquí. Ahí está. Ustedes pueden observar cómo este conjunto de matrices pues cumple con la forma, con la condición de este. Ahí. Con la condición de este. Me dice A, B, B, D. Estos dos elementos son el mismo. Pues vean, estos dos son el mismo. Estos dos son el mismo. Y estos dos son el mismo. Entonces, efectivamente, resulta que estas matrices solamente pueden hacer combinación lineal a matrices simétricas, porque si ustedes observan, esta es la forma que tienen las matrices simétricas de orden 2. ¿Sí pueden ver esa característica? Ajá, exactamente, esa es la condición del subespacio. Puede haber más condiciones. Si, por ejemplo, aquí en el escalonamiento nos hubiese quedado por aquí un 0, que este elemento hubiese sido un 0, entonces tenemos dos condiciones. La primera hubiese sido b menos c igual a 0, y la segunda, pues 3a menos 5b más 7d igual a 0. Entonces, no solamente vamos a tener una condición, podemos tener varias, podemos incluso tener hasta 3 condiciones. Si aquí también nos hubiese dado un 0 y acá también nos hubiese dado un 0. Entonces, aquí para encontrar cuántas condiciones vamos a tener, lo que necesitamos hacer es escalonar hasta el máximo la matriz y el número de ecuaciones degeneradas que tengamos, ese es el número de condiciones que tiene el subespacio. Ajá, exactamente. Es un subespacio con varias condiciones. De nada.
¿Qué pasó? Sí, ¿qué pasó? En la última transformación. ¿Aquí? Ay. ¿Aquí? Ah, es el renglón 2 más 2 veces el renglón 3, sustituyendo el renglón 2. Esa fue la transformación que hice. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? ¿Qué pasó? Ajá, exactamente. Sí, sí puede sustituirse otro que cumpla con esas mismas condiciones. De nada. Bueno, ¿algo más que deseen comentar? Bueno, se me había olvidado decirles, ¿de dónde viene esta L? Pues viene del inglés, Linear Combinations of set G. Por eso es L de G. Combinaciones, todas las combinaciones lineales del conjunto G, que es el conjunto generador de este subespacio. Entonces de ahí viene esa notación de L de G. Todas las combinaciones lineales del conjunto G. Bueno, pues a ver, rápidamente, en lo último que nos queda de sesión, antes de ver cómo manejar el conjunto generador de un subespacio de funciones. Existe una característica adicional que el conjunto generador puede presentar al momento de obtener cuál es la condición que le está representando. A ver, aquí ustedes pueden observar en el escalonamiento que partimos de 4 ecuaciones. Después de escalonar, lo que obtuvimos fue una ecuación degenerada. Pero además podemos decir que obtuvimos 3 ecuaciones no degeneradas. Esas 3 ecuaciones no degeneradas están relacionadas con el número de vectores del cual estamos partiendo. El conjunto G que estamos trabajando en este último ejemplo, pues tiene 3 matrices. Después de escalonar la matriz de coeficientes del sistema que salió de plantear la combinación lineal, pues obtenemos que ese escalonamiento me devuelve 3 ecuaciones no degeneradas. Si ustedes revisan el ejemplo anterior, se partió de 3 vectores. También partimos de 3 vectores. Pero después de escalonar,
quedaron ¿cuántas ecuaciones no degeneradas? Revisen el ejemplo anterior y díganme. 2, exacto. Quedaron 2 ecuaciones no degeneradas. Ustedes pueden observar que de 3 vectores que partimos, después de escalonar y quitar la ecuación degenerada, nos quedaron 2 ecuaciones no degeneradas. Esto es importante, porque recordemos, cuando lo dibujamos en GeoGebra, pues nos quedaba el planito y nos quedaban los 3 vectores, más o menos teníamos los vectores algo así. Para generar un plano, de acuerdo a lo que saben de cálculo y geometría analítica, ¿cuántos vectores necesitan? 2 vectores generadores que no sean colineales, que no estén sobre la misma línea de acción de una recta. Entonces, partimos de 3 vectores y el número de ecuaciones no degeneradas nos está indicando cuántos vectores necesito para generar ese subespacio. Como es un plano, pues solo necesito 2. Pude tomar nada más 2 de esos vectores y el otro descartarlo. Pude descartarlo y quedarme solamente con 2. Eso lo sabemos, bueno, primero de lo de geometría analítica, que para generar un plano necesito 2 vectores que no sean colineales. Segundo, en este momento pues acabamos de ver que el número de vectores del que partimos en ese ejemplo era 3 y nos quedaron 2 ecuaciones degeneradas, que coincide con el número de elementos que necesito para obtener el plano. Bueno, dense cuenta que en el ejemplo de aquí arriba no sucede eso. Me quedan 3 ecuaciones no degeneradas y partimos de un conjunto con 3 matrices. Si yo le quito una matriz a este conjunto G, pues resulta que le voy a quitar una ecuación no degenerada a esta matriz escalonada. Aquí, si ustedes observan, si yo le quito un vector, parto de 2, de un conjunto de 2 vectores, va a suceder lo mismo que comenté hace un rato con el ejemplo anterior. Me podría quedar 1 o me podría quedar 2. Todo depende de cuál sea el que quite, ¿sí? Entonces, aquí a lo que nos estamos refiriendo es un concepto muy importante que nos ayuda a entender por qué algunas matrices tienen inversa y otras no. Voy a partir de lo siguiente. Supongan que tengo un conjunto de vectores, por ejemplo, U, V y W. Y supongan que el conjunto, al armar una combinación lineal, pues resulta que alfa veces U más beta veces V me devuelve el vector W. Es decir, W es combinación lineal de los anteriores. Bien. A ver, quiero preguntarles, ¿qué pasa si de este conjunto quito el vector W? Si quito el vector W, eso quiere decir que esta combinación lineal no existe. Entonces no hay combinaciones lineales dentro del conjunto. Si planteamos que W es combinación lineal de los otros vectores y cuando remuevo W, pues estoy removiendo la combinación lineal.
¿Qué le pasa a U y a V? Chiquito W, ¿qué le pasa a U y V? Nada, exactamente, siguen existiendo. Entonces, U y V existen por sí mismos, porque no estamos definiendo que sean combinación lineal de alguien. Entonces, U y V existen por sí mismos. Bueno, está bien. W no tiene ese mismo caso. Aquí pongo otra vez al vector W y pongo la combinación lineal alfa U más beta V. Esto es igual al vector W. Bien. A ver, puesto que U y V existen por sí mismos, ¿qué pasa si quito a V? Sabiendo que W sigue siendo combinación lineal de U y de V. W ya no existe. U pues existe por sí mismo, entonces pues va a quedar exactamente igual. Si quito V, W ya no existe. Si quito U, W ya no existe. Es decir, W depende de U y V para existir. Bien, este concepto es importante. La razón es la siguiente. Supongan que ustedes tienen una matriz de 3 renglones, 3 columnas. Y resulta pues, que tienen estos 3 vectores, U, V y W. Supongan que aquí les da una matriz cuadrada de orden n por n. Bueno, ¿qué es lo que hacen para...? Aquí los voy a poner transpuestos porque siempre ponemos los renglones en forma de columna y aquí pues están en forma de renglón, entonces los pongo transpuestos. Bien, ¿qué sucede si esta matriz de orden n por n le quiero calcular su inversa? Pues le aplico transformaciones elementales. Entonces, ¿qué sucede si llega algún momento? Bueno, aquí antes de hacer la transformación elemental voy a poner U transpuesto, V transpuesto y aquí alfa U transpuesto más beta V transpuesto. Porque recordemos que W es una combinación lineal de U y V. ¿Qué pasa si en algún momento yo aplico esta combinación lineal, esta transformación elemental? Menos alfa U transpuesto menos V menos beta V transpuesto más el vector W transpuesto sustituye al vector W. ¿Qué sucede si aplico esa transformación elemental? ¿Qué le pasa a su matriz? Es una transformación elemental. Aquí estoy aplicando varias transformaciones elementales. Si quieren para que me entiendan de una mejor forma, lo puedo hacer así.
Aquí nada más voy a poner, recuerden que W es igual a alfa U más beta V. A ver, aplico la transformación elemental. La voy a escribir aquí abajo. Alfa veces el renglón 1 menos el renglón 3 sustituye el renglón 3. Eso es lo que voy a hacer. A ver, el primero se queda igual, el segundo se queda igual. Y entonces, alfa veces el primer renglón, que es U transpuesto, menos el renglón 3, que es W transpuesto. Es nada más aplicar una transformación elemental. ¿Sí están de acuerdo que me quedaría eso? Bueno, ahora aplico otra transformación elemental. En este caso, la siguiente transformación elemental que voy a hacer es beta veces el renglón 2 más el renglón 3 que me sustituye al renglón 3. Entonces, primer renglón se queda tal cual, segundo renglón se queda tal cual, y entonces me dice beta veces el renglón 2 más el renglón 3. Esta es mi nueva matriz de orden n por n después de aplicar la transformación elemental. ¿Qué nos devuelve? Bueno, aquí ya no voy a aplicar transformaciones, más bien aquí, esta matriz que nos devuelve. U transpuesto, V transpuesto. ¿Qué nos queda al final? Si sabemos que W es alfa U más beta V. Exacto. Nos va a quedar aquí el vector nulo. En sí nos queda el vector nulo. Que para nuestra matriz de orden n por n, que es cuadrada, esto vendría siendo un renglón de puros ceros. Así sucesivamente. Bueno, pues aquí, ¿qué es lo que sucede si yo estoy calculando la inversa de esta matriz y me devuelve un renglón de ceros? La inversa no existe. Y eso sucede porque el vector W depende de U y V para existir. Si cada uno de estos tres vectores existiese por sí mismo, pues obtendría la inversa sin problemas. Pero como uno de ellos necesita de los renglones anteriores para que pueda estar presente, eso quiere decir que la inversa no existe. Este concepto es lo que le llamamos la dependencia lineal. Y entonces resulta que si yo tengo un conjunto de vectores, U1, U2, así sucesivamente hasta UN, este le voy a llamar el conjunto A, decimos que el conjunto A es linealmente dependiente. Si uno de sus elementos es combinación lineal de los otros. Si uno de los elementos U es combinación lineal de los demás. Entonces, si yo tengo un conjunto de vectores linealmente dependientes,
Eso quiere decir que alguno, ¿cuál? Pues no sabemos, habría que investigarlo, pero con certeza sabemos que alguno de los vectores del conjunto necesita de los otros para existir, es decir, es combinación lineal de los otros para existir, para que pueda existir. Eso lo vemos en el escalonamiento. Cada vez que encontremos un renglón de ceros, eso quiere decir que el conjunto tiene dependencia lineal, pero siempre y cuando hayamos escalonado hasta lo máximo. Y una vez que hayamos escalonado hasta lo máximo, ver cuántos renglones no nulos nos quedan. ¿A qué me refiero con eso? Supongan que tienen 3 vectores. Otra vez tengo los vectores U, V y W. Esos vectores pues pueden ser los renglones de una matriz. En sí son las columnas, pero en este momento tomemos en cuenta los renglones porque pues es más fácil el escalonamiento por renglones que por columnas. Se puede hacer, pero pues, tenemos más costumbre del escalonamiento por renglones. Entonces, supongan que tienen 3 vectores, así como lo teníamos hace un rato. Y entonces escalonan. Los ponen cada vector como renglón. Escalonan. Y resulta que obtienen un renglón de ceros. Si ustedes cuentan cuántos renglones no nulos les quedaron, pues aquí nos quedaron 2. ¿Con cuántos vectores partimos? Pues partimos de 3. Vean que 1 se redujo al vector nulo, así tal cual como lo hicimos hace un ratito. Eso quiere decir que ese vector que se volvió o se transformó en el vector nulo era una combinación lineal. Era una combinación lineal de los 2 anteriores. Por eso es que obtuvimos ese renglón nulo. Si yo parto de 3 vectores, hago un escalonamiento y me devuelve un renglón nulo para que me queden 2 renglones que no son nulos, significa que hay una combinación lineal. Cada vez que hacen un escalonamiento, lo que están haciendo es investigar si alguno de los renglones de su matriz es combinación lineal del otro. Y eso quiere decir que están investigando si uno de los renglones es linealmente dependiente del otro. Vean lo que sucedió en el último ejemplo de las matrices. ¿Con cuántas matrices partimos? Partimos con 3. Ahí están las 3 matrices. Después de escalonar, ¿con cuántas ecuaciones o con cuántos renglones no nulos nos quedamos? Aquí los tienen. ¿Cuántos son? 3. Partimos de 3 vectores y después de escalonar nos quedamos con 3 renglones no nulos. Eso quiere decir que no había combinaciones lineales entre los 3 vectores originales. En el caso del plano, partimos de 3 vectores. Y después de escalonar, nos quedamos con 2 renglones no nulos. Ahí tenemos una discrepancia entre el número de vectores en el que iniciamos y el número de vectores que nos quedaron, o el número de renglones que nos quedaron. Eso quiere decir que al menos uno de los vectores era combinación lineal de los otros 2. Bueno, no al menos, de hecho nada más era uno.
Si nos hubiesen quedado menos ecuaciones, menos renglones no nulos, significa que había más combinaciones lineales. Pero entonces partimos de 3 vectores, nos quedaron 2 renglones, quiere decir que uno de esos vectores era combinación lineal de los otros. Y por lo tanto, tenemos dependencia lineal. Esto es a lo que se refiere esto de la dependencia lineal. Si un vector depende de los otros, quiere decir que ese vector es combinación lineal de los otros. Si no existen combinaciones lineales, si no hay combinaciones lineales entre elementos, entonces decimos que el conjunto es linealmente independiente. Esto es un concepto súper importante porque aquí les acabo de mostrar cuándo una matriz tiene inversa y cuándo no. Cuando los renglones de una matriz son linealmente independientes, existe la inversa. Cuando existe dependencia lineal entre los renglones de una matriz, obtengo un renglón de ceros y por lo tanto hay dependencia lineal. Porque uno de los renglones necesita de los otros para existir. De hecho, geométricamente en la parte en el ejemplo del plano, les había comentado, teníamos 3 vectores. ¿Cuántos vectores necesito para generar un plano? Ah, pues necesito que sean 2. Puedo descartar uno. El que descarte era la combinación lineal de los otros 2. Por eso es un vector redundante. Es un vector que obtengo a partir de, o que existe a partir de, la combinación lineal de los otros 2 elementos. Y por lo tanto puedo prescindir de él. Entonces, cuando estamos hablando de dependencia lineal, estamos hablando de que un vector es combinación lineal de los otros. ¿Sí queda claro lo que es la dependencia lineal? A ver, otra vez, otra vez. Ajá, exactamente. Ese sería el vector que tendríamos que descartar. De nada. ¿Quién más iba a preguntar algo? Sí. Ah, es que hay una forma muy simple de verlo. De hecho, lo vamos a comentar en este momento, pero le vamos a continuar el próximo lunes, porque ya se nos está acabando la sesión. Entonces, aquí lo vamos a comentar rápidamente para saber cómo vamos a encontrar la dependencia y la independencia lineal. Conforme vayan obteniendo práctica en esto, pues van ustedes a ver más o menos cuál sería la combinación lineal solo viendo los vectores, pero eso se logra con práctica. Mientras tanto, pues vamos a recurrir al siguiente método que tiene que ver con los sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, díganme si les puedo borrar. ¿Qué pasó?
Ajá, exacto. Hay independencia. Sí, exacto. Exacto. Sí, exacto. Si en ese ejemplo nos hubiesen quedado dos ecuaciones no degeneradas, solo dos ecuaciones no degeneradas, partimos de tres y automáticamente hay dependencia. A ver, les voy a borrar rápidamente. Y voy a partir de esto. Solamente con estos tres vectores. A ver, sabemos que W depende de U y V para existir, es decir, es combinación lineal de U y V. Voy a restar a ambos lados de esta igualdad a W para que me quede aquí el vector nulo. Bueno, ahora voy a reescribir esto. En lugar de poner el -1 que hay aquí acompañando a W, pues lo voy a poner con un escalar gamma cualquiera. Y vean que tengo una combinación lineal. Esta combinación lineal se conoce como la ecuación de dependencia lineal. Observen que esta ecuación de dependencia lineal está igualada al vector nulo. Y como los vectores nulos solo contienen ceros, resulta que esta ecuación de dependencia lineal es un sistema de ecuaciones lineales homogéneo. Siempre va a ser un sistema homogéneo. Bueno, eso quiere decir que solo existen dos soluciones. O el sistema es compatible. Bueno, los sistemas homogéneos siempre son compatibles. Más aquí les pongo que es un sistema homogéneo. Los sistemas homogéneos siempre son compatibles, siempre tienen solución. Entonces, o son determinados o son indeterminados. Bien, partiendo de esto, el sistema de ecuaciones homogéneo determinado me va a indicar que todos las soluciones, en este caso alfa, beta y gamma, van a ser ceros. Es lo que le llaman la solución trivial. Si sucede eso, pasándolo a una matriz, me quedaría algo así. Y de este lado el renglón de términos independientes. Si escalono mi ecuación de dependencia lineal, porque es una combinación lineal, entonces llegaré a un sistema de ecuaciones lineales, que es homogéneo, así tal cual como lo tengo de esta forma. Si encuentro que el sistema es determinado, pues ustedes observen que tendría alfa igual a 0, beta igual a 0 y gamma igual a 0. Es un sistema con única solución.
Aquí les pregunto, en este sistema con única solución, ¿cuántas ecuaciones degeneradas ven? Ninguna. Entonces aquí no hay ecuaciones degeneradas. Eso quiere decir que un sistema de ecuaciones lineales homogéneo determinado me indica dependencia, me indica independencia lineal. Cuando ustedes planteen la ecuación de dependencia lineal, la combinación lineal que tienen por acá arriba, está, y resulta que les da un sistema de ecuaciones homogéneo determinado con única solución, eso quiere decir que tienen independencia lineal. En otro caso, pues tendrían un sistema de ecuaciones lineales homogéneo, indeterminado, con múltiples soluciones, un sistema indeterminado, y por lo tanto tendrían dependencia lineal. Así es como podemos establecer, así es como podemos investigar en qué momento un conjunto de vectores es linealmente dependiente y en qué momentos es independiente. Si al plantear mi combinación lineal yo obtengo un sistema compatible determinado, hay independencia. Si yo planteo mi sistema y encuentro que es compatible indeterminado, hay dependencia lineal. O de otra forma, una solución es independiente, múltiples soluciones es dependiente. Los ejemplos de esto ya los vamos a ver el próximo lunes porque ya se nos acabó la sesión. Entonces les voy a dejar tarea. Van a venir algunos ejercicios para esta tarea de dependencia e independencia lineal. Pero pues esos ya el próximo lunes los vamos a tratar con un poquito más de calma, retomando esto que acabamos de comentar, que el sistema de ecuaciones homogéneo determinado con única solución me indica independencia y con múltiples soluciones me indica dependencia.